eutanasia fue despenalizada en el Ecuador tras una sentencia de la Corte Constitucional en respuesta a la demanda presentada por Paola Roldán. El dictamen también dispone la creación de un reglamento para normar este derecho a la muerte digna. Paola Roldán recibió la noticia que esperaba. Conocimos su caso hace meses cuando solicitaba autorización para una decisión que no suena fácil decirla, peor aún tomarla: acogerse a la eutanasia. Mediante una sentencia de la Corte Constitucional se reformó el artículo del COIP que la sancionaba. Ante esta decisión de la Corte de apostar por la solidaridad, la autonomía, la libertad y la dignidad. La mujer confirma que siente un alivio al obtener la potestad de ponerle fin a su sufrimiento físico a causa de una enfermedad incurable. Hubieron días en los que pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta demanda. El dictamen de la Corte es considerado un hito por las modificaciones que aplica. No se puede sancionar penalmente, es decir, no comete homicidio el médico que facilita o ayuda a esta muerte digna con las condiciones que ya las han explicado. En otras palabras, si un médico participa en un procedimiento de eutanasia en el que debe existir el consentimiento del paciente o de un familiar directo y la causa una enfermedad muy grave, ahí esa muerte está legalizada. Así como lo es, por ejemplo, la legítima defensa, que se puede quitar la vida de otra persona en ciertas circunstancias, lo mismo para esta situación. Los efectos de la sentencia son inmediatos. En este mismo momento, el artículo 104 ya fue reformado, pero además se dispone que da 2 meses al Ministerio de Salud Pública para que haga un reglamento que estará vigente hasta que la Asamblea expida una ley. Dicha ley debe ser elaborada por la Defensoría del Pueblo, que tiene 6 meses contados desde el día de hoy para hacer un proyecto de ley, y la Asamblea tendrá 1 año contado a partir desde la fecha en que le presente la Defensoría del Pueblo el proyecto para regular aspectos relacionados con el consentimiento, cuando las personas no puedan ejercer la voluntad, cómo valorar la persona médica. El Pleno de la Corte votó a favor de la eutanasia en Ecuador con 7 votos afirmativos, 1 concurrente y 2 en contra. Hay que entender también que en el pronunciamiento oficial, la Corte hace una distinción en como vida física y vida digna, y además, o sea, de la libertad de las personas a decidir someterse o solicitar la eutanasia. Con esto, Paola Roldán logró un derecho para ella, así como para otras personas que padecen una situación similar. Agradezco a todos porque hoy el Ecuador es un país un poco más acogedor, más libre y más digno. Ahora la decisión es completamente suya. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Lo comentábamos incluso, sí. Es una noticia incluso agridulce para la familia de Paola Roldán. El día de ayer en una rueda de prensa su padre también comentaba, él decía que ellos han acompañado a Paola en toda esta lucha, desde agosto del año pasado, cuando se interpuso esta demanda a la Corte Constitucional para despenalizar la eutanasia. Lo que él decía es que, claro, hasta este momento, él lo decía, nosotros estamos en la lucha con Paola, aunque es triste, es muy triste para ellos también. No solo para Paola, este caso no solo va dirigido para Paola y la familia de Paola, esto ya es a nivel general, es decir, la eutanasia se ha despenalizado en todo el Ecuador, lo que decían ayer incluso los doctores, los abogados que han acompañado a Paola en este proceso, es que lo que va a ocurrir ahora es que se tiene que emitir este reglamento, pero esto es de inmediato cumplimiento y no solo es para Paola, sino también para otras personas que cumplan con estos requisitos. Los requisitos mencionados son entonces que haya un consentimiento del paciente, que padezca de una enfermedad grave, incurable, crónica, y además que haya un médico que desee justamente realizar esta práctica médica, esta muerte asistida, que también se la puede denominar así. Y en ese caso entonces no hay ningún impedimento penal ni consecuencias a los expertos en salud que justamente
contribuyan a que se tome una decisión que es completamente autónoma e independiente y soberana, según lo que menciona la sentencia. Incluso vamos a abordar este tema más adelante. Va a estar con nosotros en nuestro segmento de entrevistas del doctor Ramiro Ávila. Él es uno de los abogados que acompañó en este proceso a Paola Roldán para que nos explique más a detalle qué debería contener, por ejemplo, el protocolo que tiene que elaborar el Ministerio de Salud Pública y cuánto tiempo debería esto llegar a la Asamblea Nacional, porque hasta ahí debería llegar. Exacto, también. sí, porque recordemos que tiene que haber un proyecto de ley. Estamos hablando de por lo menos año y medio para que esto sea aprobado, ya nos lo va a aclarar en tiempos el abogado, pero sí, esto se va a normar para que no haya ningún vacío legal y se pueda entonces tomar una decisión que, insistimos, puede ser difícil para algunos, pero es una decisión independiente y sobre todo para aquellas personas que quieren tener una muerte digna. Con 76 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Tratado de Libre Comercio con China. Sin embargo, la bancada correísta votó en contra. Autoridades de Estado, así como exministros, recalcaron los beneficios de este acuerdo. Finalmente, el Pleno de la Asamblea aprobó que Ecuador tenga un tratado de libre comercio con China. La decisión se tomó con 76 votos a favor, 25 en contra y 35 abstenciones. La moción de aprobación fue presentada por el legislador de Acción Democrática Nacional, Jonathan Parra, que también es presidente de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Los votos afirmativos llegaron desde el Partido Social Cristiano, el oficialismo y otros independientes. 71% de las exportaciones que se van a generar con este tratado de libre comercio son de las micro, pequeñas y medianas empresas, de la economía popular y solidaria y del sector artesanal. Es decir, al no aprobar el tratado de libre comercio, a los primeros que vamos a afectar son a los más necesitados y a los más débiles de la economía. Sin embargo, el ala correísta horas antes ya había anunciado que votarán en contra, y así lo hicieron durante el debate. Pirina Correa, una de sus asambleístas, argumenta sus motivos. Pero acá la propuesta es mandar acá a Ecuador todo tipo de chatarra, hasta química, y que nosotros veamos qué hacemos con ellos. Para poder hacer importaciones, incluso de otro tipo de productos, que pueden tener algún tipo de afectación a la salud o al bienestar de la ciudadanía, existen los registros, los certificados, las licencias de importación. La mañana de este miércoles se realizó un conversatorio presidido por el presidente del Legislativo y autoridades de Estado, además de exministros, donde argumentaron los beneficios de un acuerdo comercial con China. Tenemos la potencial creación de más de 50.000 empleos, con un crecimiento de más de 32% de nuestra oferta exportable. Un solo producto, el camarón, en los últimos 10 años, gracias al mercado chino, pasó de exportaciones de alrededor de 60 millones de dólares hace 10 años a exportaciones superiores a los 4.000 millones de dólares en este momento. Edison Saavedra, Noticias 7. Lo que se decía ya se adelantaba el día de ayer en este conversatorio que hubo 20 minutos antes de que iniciara el debate dentro del Pleno del Legislativo, es que el cronograma que se daría de ahora en adelante podría durar hasta el segundo semestre de este 2024. Hay que también informar a China, al Parlamento chino, para que esto pueda entrar en vigencia. Lo que también decían, y varios datos que dieron los exministros de producción, que incluso presentaron un comunicado para que se pudiese aprobar este TLC, es que, por ejemplo, el camarón había subido muchísimo su producción, su exportación hacia China. No solo el camarón, sino que también se tiene el plan de que se puedan incrementar alrededor de 50.000 empleos con la firma del Tratado de Libre Comercio, porque, por ejemplo, se podría dar demanda, o más bien oferta exportable desde el Ecuador hacia China con la pitahaya, con arándanos, con atún y otra oferta exportable. Además que la industria nacional también podría beneficiarse de manufactura que llega desde China y
La contraparte es enviar los productos que tú justamente mencionas, Andrea, al mercado más grande del mundo, porque es la población más, insisto, más extensa que puede existir, no solamente en Asia, sino en todo el planeta. Por eso lo ven como un socio comercial, y Ecuador se convirtió en uno de los primeros 3 países del continente en suscribir un TLC con China, el gigante asiático, el primero, porque luego, recordemos que meses después tenemos ya un TLC con Corea del Sur, que estamos también a la espera del mismo procedimiento en la Asamblea Nacional. China es el mayor importador de productos agrícolas. 1.400 millones de habitantes tiene ese país asiático. Entonces, claro, lo que decían los ministros es que es un espacio con muchísima oportunidad para los productos, sobre todo agrícolas del Ecuador. La Asamblea tiene 30 días para tramitar el veto parcial presidencial al proyecto de ley para financiar el conflicto armado interno. De concretarse este aumento del IVA del 13%, el Estado recibirá ingresos por $400 millones. De acuerdo al procedimiento parlamentario, lo que cabe ahora es que el Pleno del Legislativo analice en un máximo de 30 días el veto parcial del presidente Daniel Noboa al proyecto de ley para el financiamiento del conflicto armado interno. Uno de los puntos de interés y donde persiste la expectativa es en el objetivo del Ejecutivo de que el IVA suba al 13%. Hoy más que nunca sabemos que los barrios piden patrullaje y saben perfectamente que no tienen ni para combustible. Patrullas del año 2012, 2015, policías sin armas, policías sin chalecos. Se necesita hacer una enorme inversión en el país. Ahora, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para el análisis y tratamiento de los vetos presidenciales, el Pleno tiene 2 caminos. Aceptar las observaciones presidenciales, para lo que se necesita una mayoría simple, es decir, 70 votos. El otro camino es ratificarse o insistir en lo que decidió y aprobó el Legislativo la tarde de este martes, y para eso se necesitan 92 votos. Cabe recordar que por ahora, la propuesta de Carondelet apunta al aumento del IVA en un punto, pero deja abierta la posibilidad de que cuando el presidente lo considere, este tributo puede seguir subiendo, pero hasta un tope máximo del 15%. Es equivocado el hecho de que pensemos de que porque aquí en teoría tenemos el IVA más bajo de la región, quiere decir que hay que aumentarlo. Si en el lapso de estos 30 días no hay definición alguna en la Asamblea, entrará en vigencia el último texto del Ejecutivo por el Ministerio de la Ley. Según el Ministerio de Economía, la elevación del IVA en un punto le posibilitará al fisco obtener una recaudación inmediata superior a los $400 millones. Javier Ceballos, Noticias 7. Y justamente para este viernes a las 11:30 de la mañana está convocado el Pleno de la Asamblea para conocer el informe no vinculante del veto parcial al proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, donde el primer mandatario se ratifica en la necesidad de un incremento del al IVA del 13%, con el objetivo de reforzar a las fuerzas del orden para la lucha contra el terrorismo. Y el gremio de constructores ve con buenos ojos entonces la decisión legislativa de ratificar la reducción del IVA del 12 al 5% para materiales de construcción. Sin embargo, señalan que es importante que esta medida se aplique en toda la cadena productiva. La Asamblea no dio paso al alza del impuesto al valor agregado de forma general, tal como propone el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, sí aprobó que los materiales de construcción se graven con el 5% del IVA. Esto es bien visto por el gremio de la construcción. No obstante, según Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos, el Servicio de Rentas Internas deberá emitir un reglamento para ver cuáles productos se gravan con el 5% y cuáles no. Si es que se incluyen los insumos para la fabricación de materiales de construcción, lo vemos con muy buenos ojos. Si es que no se incluyen los insumos para la fabricación de materiales de construcción, lo veríamos como una medida que no va a dar el resultado que el gobierno desea. Asegura que todo sería mejor si en dicho reglamento se establece que los insumos para la fabricación de materiales de construcción también se graven con el 5%. Los fabricantes o los importadores compran un material con IVA 5%, importan un material con IVA 5% y lo venden con IVA 5%, estaría bien porque ahí sí reduciríamos el precio final al consumidor.
Proaño señala que el mismo panorama debería aplicarse para el productor local, los cuales compran diferentes insumos. Unos van a comprar al 5%, pero otros los van a comprar al 12%. Y luego tienen que venderlos solamente con el 5%. Eso quiere decir que va a haber un desbalance en la compensación del IVA. Esto mejoraría la situación del sector de la construcción, pues asegura que el 2023 fue un año con pérdidas en comparación a años anteriores. En el año 2023 se reservaron el 20% menos de casas o de unidades habitacionales que en el año 2022. Ese 20% es una barbaridad. Es decir, estamos en el peor año. Por ello piden al SRI que emita el reglamento para la aplicación de este 5% lo más pronto posible. Sin embargo, también está pendiente en el Pleno de la Asamblea el veto parcial enviado por el primer mandatario. Edison Saavedra, Noticias 7. Vamos a otros temas, y es que durante la sesión que se convocó en la Comisión Ocasional de la Asamblea que investiga el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, hubo momentos de tensión. Esto sucedió la noche de ayer. Y los momentos de tensión justamente fueron entre la ministra del Interior, Mónica Palencia, y la asambleísta Mónica Palacios de la Revolución Ciudadana. La legisladora sugirió que Palencia encubriría actividades delictivas. La ministra lo rechazó y adujo de que se está jugando la vida al enfrentar al crimen organizado. Y luego de este impasse, el presidente Daniel Noboa y su gabinete rechazaron a través de la cuenta X las declaraciones de la asambleísta. Estamos viendo entonces el mensaje del primer mandatario. Así es, el primer mandatario escribió: este gobierno se ha jugado la vida en la guerra contra el narcoterrorismo. La ministra Mónica Palencia ha sido fundamental durante este grave conflicto interno. No podemos permitir que la lucha por la paz de los ecuatorianos sea desacreditada. Esta es una falta de respeto a la familia de Villavicencio y a todo el trabajo que ha hecho el gobierno. La Corte Constitucional va definiendo de a poco las preguntas de la consulta popular que el Ejecutivo aplicará en los próximos meses. Los temas de enmienda constitucional ya quedaron definidos. La consulta popular que proyecta hacerla el Ejecutivo en el transcurso del primer trimestre de este año va delineándose con las preguntas cuyo aval otorgó la Corte Constitucional. En total serían 10 interrogantes que serán puestas a consideración de los ecuatorianos en las urnas. De ese número, 4 apuntan a ejecutar enmiendas constitucionales sobre diferentes temas. Por ejemplo, permitir la extradición de ecuatorianos bajo parámetros constitucionales y legales, establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, promoción de la inversión extranjera y que el Estado reconozca el arbitraje internacional como mecanismo de solución de controversias y, finalmente, promover reformas al Código del Trabajo para la regulación del trabajo fijo y de los contratos por horas sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores. Y donde esperamos que por los ecuatorianos, por el futuro del país, haya un sí a estos requerimientos ciudadanos. A estos 4 temas se añaden 6 más de consulta popular, que buscan que la ciudadanía se pronuncie en si está de acuerdo o no en que los militares apoyen de manera permanente a la policía en cuanto a la seguridad en calles y en las cárceles del país. Se plantea una reforma al Código Orgánico Integral Penal para el incremento de penas en delitos como narcotráfico, terrorismo, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, lavado de activos, entre otros. Se preguntará si hay acuerdo para que los presos cumplan la totalidad de sus penas, que se tipifique el delito de tenencia de armas o porte de armas que son de uso de Fuerzas Armadas y Policía, que se permita a las fuerzas del orden el uso de armas incautadas o decomisadas y que el Estado sea el propietario de bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando los procesos de extinción de dominio. Aparte de estos temas, se sumará una tramitada en la Asamblea que hace referencia al trabajo complementario de Fuerzas Armadas a la Policía para combatir el crimen organizado. Javier Ceballos, Noticias 7. Y el Pleno de la Corte Nacional de Justicia designó a José Swing como presidente temporal y a la jueza Enma Tapia como presidenta subrogante. Esto tras la renuncia de Iván Saquicela. Estas autoridades estarán al frente únicamente para culminar el actual periodo.
De esta manera, con un intercambio de túnicas, oficialmente el juez José Swing asumió la presidencia de la Corte Nacional de Justicia de manera temporal, mientras que la jueza Emma Tapia será presidenta subrogante. Esto hasta que se designen a las autoridades definitivas. Vamos a sacar a flote la Corte Nacional de Justicia. Vamos a ponerla en el lugar donde nunca debió bajar, en el más alto sitial de lo que es la administración de justicia ordinaria de este país. La decisión del Pleno, que se tomó con los votos de 11 jueces titulares y 6 conjueces, se da tras el anuncio de Iván Saquicela, quien presentó su renuncia a la titularidad de la institución. He presentado mi renuncia irrevocable. Yo fundamentalmente soy un miembro más, me mantengo como juez de la Sala Penal, mi periodo concluye en 3 años más como juez de la Corte. Legalmente el periodo de Saquicela culminó el pasado 5 de febrero y días antes del Pleno de la Corte se reunió para designar al nuevo presidente. Entre los candidatos estaban los jueces José Swing, Daniela Camacho y el mismo Saquicela, quien obtuvo 9 votos cuando se requieren 12. En estas elecciones nadie ganó, por lo que Saquicela considera que debería prorrogarse en funciones. Si justamente ha habido una discusión sobre la prórroga, y aunque yo creo que eso es lo jurídicamente correcto y legítimo, eso mismo estaba en discusión, hemos abandonado un primer debate. Ya no hay discusión sobre la prórroga. A esto se suma que la Judicatura informó que a las 21 horas del 6 de febrero, la Dirección de Talento Humano notificó la terminación del cargo de Saquicela como presidente, por lo que volverá a ser juez de lo penal desde este 7 de febrero. Esto, según el ex juez Walter Macías, fue una intromisión. Yo lo califico como una metida de mano de la justicia, el hecho de que haya emitido esa acción de personal por parte de la Dirección General. Nunca un consejo de la Judicatura puede decidir quién es presidente y quién no lo es. Tanto Swing como Tapia ocuparán estos cargos únicamente para el periodo que inició el pasado 24 de enero. Edison Saavedra, Noticias 7. Todo el mundo se levanta hacia nuestro carnaval. Más conociendo la voz, más conociendo la voz del quien suspirando canta, del quien suspirando canta hacia nuestro carnaval. 7:57 de la mañana, temas de carnaval ya. Se siente el carnaval. Se siente totalmente. Les contamos que el 100% de la Policía Nacional estará operativa para custodiar la seguridad durante el feriado de carnaval. Balnearios y espacios públicos estarán reforzados. Veamos. Carnaval es el primer feriado del año en estado de excepción. El toque de queda se mantiene en algunos cantones, aunque eso no impide a los ecuatorianos que puedan viajar por el país en el asueto. Y para ello se ha coordinado un operativo de seguridad. Desde el día viernes 9 hasta el día martes 15 a las 6 de la mañana están los dispositivos dispuestos en nuestros ejes viales en donde tenemos competencia. La Policía Nacional ha previsto tanto a la salida de las diferentes ciudades la presencia de dispositivos. Mientras que al interior de los cantones también habrá presencia de las fuerzas del orden. Vamos a estar en las playas, vamos a estar ubicados en las plazas, vamos a estar ubicados en todos los parques donde que nosotros conocemos que van a estar afluencia de gente. Sin embargo, la principal sugerencia a la población es respetar la restricción de movilidad en los horarios establecidos. Vamos a ser exigentes que se cumplan estos horarios y sobre todo los locales en donde se estén realizando algún tipo de actividades va a ser controlado. Si usted planeaba viajar fuera de su ciudad, la policía continuará con el servicio vigente para ocasiones similares. Pueden dejar encargado su domicilio a la policía del sector. Además, si se trasladará a otra provincia o ciudad, tenga en cuenta. Creo que lo más recomendable es viajar en el día, incluso por el tiempo que, como ustedes saben, las condiciones climáticas del país están bastante complicadas en estos días. El último día de feriado es probable que se aplique un contraflujo para el ingreso a las urbes, según la cantidad de vehículos que hayan salido. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bueno, todo listo, entonces compañeros, ¿ya tienen sus destinos? Así es, vamos a visitar el Ecuador. Hay un montón de sitios turísticos que ustedes pueden visitar. 4 días de feriados, bastantito, ¿no? Así entonces también se reactiva
el sector turístico. Con esto, amigos, nosotros nos vamos, no sin antes decirles que se queden en la programación de Ecuador TV 12:30 con más información. Así es, continuamos con la jornada informativa hasta las 19 horas en la emisión estelar de Noticias 7 y continúen con toda la programación. No se olviden del QR que aparece en pantalla, ahí lo tienen, para que puedan escanearlo y tener toda la información del telégrafo digital. Ahora sí, nos vamos. Nos vemos. Buenos días.